Hola, estos son los gaps que se dieron el 20 de marzo, viernes 20 de marzo de 2015. Empezamos viendo los índices, el Dow en marco diario, una especie de psycho gap, encuentra reacción en este nivel anterior. En el marco intradía, 3 minutos, parte desde el pivot point o resistencia 1, 182.63, llega hasta la resistencia 3, allí encuentra algo de venta, termina el día cerrando hacia la resistencia 2. El Nasdaq con mayor fortaleza, un gap and go contra reacción en este pivot anterior, cercano al 109, abre por encima de la resistencia 2 en los pivots de piso 108.62, consolida allí, rompimiento fallido, va a la resistencia 3, la rompe al alza, consolida y por la resistencia que decíamos previamente, encuentra vendedores a eso de la 1 de la tarde, retrocede y termina cerrando en 108.53. El SPY, una especie de pro gap, ahora dentro del rango del cierre del día anterior, la consolidación acá, oportunidad de entrada para largos, 209.90 con stop 209.70. Llega a la resistencia 1, 210.18, consolida allí, continúa la alza, llega a la resistencia 2, 210.86, no se puede sostener por encima de ella, termina retrocediendo hasta el VWAP, cerrando en 210.45. De los gaps que vimos, un dummy gap bajista en Alpha Lima X-Ray November, posible entrada cuando se da el envión de apertura, llega hasta cercano a la resistencia 3, 193.30, y allí deja una cola de techo para seguir creyéndole al alza. Debería desarrollar esta pedal al alza, romper esa resistencia 3, falla y aquí engendra una formación bajista, una B, plantear un corto por debajo de la resistencia 291.63 con stop en la consolidación, encima de la consolidación 192.30, un stop de 70 centavos. Llega a la resistencia 1, 190.35 y encuentra algo de compradores, da este rebote máximo menor, ideal para llevar un trailing stop. Después viene y cierra el gap, llega al pivot point 188.68. Con este otro pivot se puede hacer una gerencia, llevar un trailing stop, tomar algo en el pivot point para gaps, viendo la fluidez que podría tener si se lleva a este nivel, del pivot 188.68, podría uno hacer trailing stop por pivot points o con este VWAP. Cae un rebote, si se hubiese llevado el trailing stop en este nivel, acá estaría fuera el trade, por VWAP no, y seguiría cayendo luego del mediodía, llegando al soporte 1.187.40, un trade de $4 aproximadamente. Está Alpha My Papa, un Pro Gap alcista, abre por encima del pivot 133.80,
se da esta consolidación. Esta consolidación es operable colocando la orden luego de la formación de esta vela roja, una entrada tipo 134.50 con stop 134, 50 centavos de stop, aunque hay otra entrada de mayor calidad con un stop menor cuando empiece a consolidar alrededor de esta resistencia 1, 134.88, una entrada en 135 días con stop 134.75 debajo de los mínimos de la consolidación, y llega a la resistencia 236.42, que allí se enranga durante casi todo el día. Un trade el segundo trade con la consolidación, un trade de $1.20. Tenemos Alpha Mai Tango Delta, un dummy gap bastante potente. En la apertura se ubica por debajo del soporte 2.3581. En el envío original, el envío de apertura, esta vela en 3 minutos se lleva el soporte 2, llega hasta el soporte 1, 36.20. Luego empieza a consolidar. Aquí se hace un rango de unos 20 centavos. Se puede plantear luego la formación de esta vela roja una entrada en el máximo. Esta consolidación 36.42 con stop protegido si se quiere por debajo de este pivot point, de este soporte 1, 36.20, 36.18. Target 1, cierre del gap cercano al pivot point 36.66. Luego continúa al alza, cierra en 37, muy cercano a la resistencia 1. De hecho, cercano a la apertura del día anterior. Un trade de 60 centavos. Tenemos Charlie Alpha Golf, un Psycho Gap, negando los vendedores del día previo. Luego del envión de apertura, se da una consolidación entre la resistencia 3 y la resistencia 2, 34.83 y 34.71. Baja de volatilidad que permite colocar un stop pequeño. Hice un trade de 40 centavos, 35 centavos por 12 de riesgo aproximadamente. Tenemos Charlie Eco Romeo November, un dummy gap luego de un gap and go el día anterior. Un dummy gap que en su apertura va contra la resistencia 1 de los pivots de piso 74.83. No puede pasar ese nivel. Para creerle el largo tendría que haber hecho un mínimo mayor o una formación en P. Lo que hace acá es una formación en B. 74.50, stop 74.70, si se quiere por encima del pivot point en 74.83, 33 centavos. Target inicial, cierre del gap o el pivot de piso, el pivot point 73.60. Luego consolida durante todo el día en el nivel de cierre del día anterior, cerrando en 73.73. Un trade de 70 centavos de ganancia por 20.25 de riesgo. Tenemos Charlie Lima, un muy bonito Psycho Gap. La apertura se da por encima de la resistencia 1, 68.62.
empieza a consolidar, se ubica por encima del VWAP, se da esta consolidación con stop debajo de resistencia 1 de aproximadamente 20 centavos, llega a la resistencia 2, 68.93, continúa al alza 69.34 la siguiente resistencia, la rompe también al alza, bastante potencia, puede ser un trade que se convierta en un swing, protegiendo siempre por debajo del VWAP, que sea este tipo de spikes que te puede sacar en trailing stop. Un trade de 80 centavos de ganancia por 20 de riesgo. Está Charlie Romeo Mike, muy bonito dummy gap. Una formación en P por encima de la resistencia 2, 69.46 que falla, se ubica por debajo del VWAP. Se puede plantear un corto rompimiento de esta consolidación, del mínimo de esta consolidación. 69.12 si se quiere, la resistencia 1 podría servir como nivel de entrada. Protección por encima de esta consolidación, incluso por encima del 69.46. Target 1, el pivot 68.61. Target 2 está el soporte 1, 68.27. De hecho llegó hasta el soporte 3, 67.42. Un trade de $1.5 aproximadamente, con un riesgo de 30 centavos por debajo del VWAP. Sigue transando, también puede ser un trade que se convierta en swing. Una entrada de muy baja volatilidad de consolidación. Está Ecolima, un psycho gap negando los vendedores del día anterior. En la apertura, cuando se da este psycho gap, abre sobre la resistencia 1.8211, consolida allí 15-20 minutos. Se puede colocar una entrada en 82.20 con stop 81.80, 40 centavos de riesgo. Llega a la resistencia 2, 82.52, allí forma la formación en P, retrocede, no se lleva nunca el VWAP, continúa, llega a la resistencia 3, 83.14, de hecho se la lleva al alza, rompe este pivot anterior en el marco diario, un trade que se convierte, una intradía que se puede convertir en swing, claramente, bastante potencia, y un ATR que va en incremento nuevamente. Está Fox, Oscar X-Ray Alpha, un ProGap alcista, patrón de continuación, el marco diario, sándwich alcista. Abre por encima del pivot 34.68, retrocede, encuentra reacción en este pivot anterior, marco intradía 3 minutos. Es una vela de rango amplio negando el posible retroceso, una consolidación de 10 centavos aproximadamente. Aquí también hay otra consolidación encima de la resistencia 1.3490, también de 10 centavos. Acá hay otra posible entrada también, 35 días. Otra, ya está algo tarde. Entre estas dos está las entradas ideales. Y es un trade que llega a la resistencia, bueno, cercano a la resistencia 3. Y allí se enranga. Un trade de 15 centavos de riesgo por
50 de 60 de ganancia. Tenemos Papa X-Ray, bueno, esto terminó verde esta vela, de hecho, esto es un dummy gap alcista, será el mismo patrón que veíamos en la acción anterior, un sell-off que es negado, especie de checkout, del soporte 1 al soporte 2, aparición de colas de piso, vela de rango amplio, consolidación, esta consolidación 121.27 si se quiere tomar como nivel de rompimiento con stop 120.70, activa con este rompimiento acá, cierra el gap, llega al pivot point 122.74, rompe el pivot point al alza, encuentra vendedores, retrocede y cierra cercano al cierre del día anterior, un trade de 50 centavos de riesgo por 1.75 de ganancia aproximadamente. Tenemos Sierra Charlie Hotel Whiskey, un muy bonito ProGap alcista, apertura sobre el pivot 29.40 encima del VWAP, se da esta consolidación, 15 centavos de riesgo, de que arroja una ganancia de 45, luego de romper la resistencia 1.2988, llega casi un máximo 30.18 en el día, y ahí retrocede, protegido por el VWAP todo el momento, todo el trade. Cierra Tango Tango, muy bonito, bueno, este de hecho se ve como un Psycho Gap, la apertura por encima del pivot 74.94, se da esta consolidación, un stop si se quiere de 20 centavos, $20-25 centavos, llega a la resistencia 275.87 y consolida otro nivel para adicionar, llega a la resistencia 3.7627 y allí consolida por encima de ella durante todo el día, el resto del día, 25 centavos de riesgo por 120 de ganancia. Tenemos Victor Romeo Tango X-Ray, muy bonito dummy gap bajista, apertura contra la resistencia número 1 135.75, la primera vela rompe ese nivel, luego inmediatamente es negado en la segunda vela, marco de 3 minutos entre día, se da esta consolidación ya ubicado por debajo del VWAP, un stop de 50 centavos, desde 135.25, 135.35, entrada en 134.75, llega al pivot 132.91, se lo lleva a 131.41 el soporte 1, luego se da un rebote en ese soporte, rebota el pivot y el pivot nuevamente retrocede cerrando por debajo del soporte 1, cerrando en 131, 60 centavos aproximadamente el riesgo por una ganancia de 325 centavos, siempre por debajo del VWAP. Tenemos Walmart, Whiskey Mike Tango,
claro ProGap alcista. Se da esta consolidación luego que abre por encima del pivot 81.78, consolida en la resistencia 1.8220, un rango de 20 centavos aproximadamente. Activa, llega al 82.85, resistencia 2, al 83.27, resistencia 3. Acá se da esta especie de spike, por eso la gerencia de estos gaps. Venimos siguiendo lo del VWAP. Acá podría haber estopeado el trailing stop luego de las 2 de la tarde aproximadamente. Un riesgo de 20-25 centavos, una ganancia de 110 centavos. Este ha sido Javier Restrepo, hasta una próxima ocasión.